queremos recordar cómo se halla el máximo común divisor de cierta cantidad de números. Normalmente se utiliza o se saca el proceso o se utiliza el proceso para dos números, ¿no? Solamente dos números. Pero hay algunos ejercicios que, pues, para practicar estamos colocando entre 3 y 4 números. Pero, como les digo, normalmente es para calcular el máximo común divisor solamente de dos números. Vamos a recordar el proceso a seguir y esto se utiliza, el máximo común divisor, se utiliza para la simplificación de fracciones, ¿ya? Vamos a analizar el concepto. Aquí nos dice máximo común divisor. ¿Qué significa? Estamos buscando el mayor de los divisores comunes. De esos números, ¿no? Comunes de esos números, de los números que nos o se solicitan, ¿no es cierto? Ejemplo, entonces vamos a hallar el máximo común divisor de 48 y de 72. Queremos saber cuál es el divisor común mayor, el cual se va a encontrar para que nosotros tomemos en cuenta que este número, tanto el 48 como el 72, se pueden dividir entre ese mismo número, ¿no? Que sería el máximo común divisor. Bueno, hay tres métodos, hay distintos métodos, pero principalmente vamos a mencionar a estos tres métodos, que es uno por divisores, otro es por la descomposición en factores primos y el último es el método práctico. En esta oportunidad queremos fortalecer el método práctico, ¿no? Que tiene una relación con la descomposición de factores primos. Bueno, recordaremos además que es muy importante saber cuáles son los factores primos, ¿no? Vamos a irnos preguntando los factores primos en común, porque el máximo común divisor tiene a los factores primos en común de estos números. Entonces necesitamos saber cuáles son los factores primos, mejor si lo sabemos de manera ordenada. Sabemos que inicia con el 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, etcétera, etcétera. Entonces nos vamos a ir preguntando con estos números de manera ordenada. El máximo común divisor de entonces 48 y 72, en este primer caso, nos vamos preguntando. Tengo al 48 y tengo al 72. Entonces, nos preguntamos 48 y 72. Recordamos también los conceptos de divisibilidad. Son números pares, quiere decir entonces que ambos números se pueden dividir entre 2, ¿no es cierto? 48 se puede dividir entre 2 y 72 dividido entre 2. Quiere decir que estos números, sean 2, 3, 4, todos estos números tienen que ser posible la división exacta entre ese factor primo. Y eso es el común, ¿no? Entonces, 48 entre 2, 24, 72 entre 2, 36. 24 y 36 todavía son números pares, entonces quiere decir que ambos son posibles dividir entre 2. 24 entre 2 a 12, 36 entre 2 a 18. 12 y 18 todavía son pares, entonces todavía se pueden dividir entre 2 ambos números. 12 entre 2 a 6, 18 entre 2 a 9. Veamos aquí los números que nos quedan. Nos queda el 6 y el 9. Nos preguntamos, ¿todavía se puede dividir entre 2? El 6 sí, pero el 9 no. Entonces, ¿qué está sucediendo? Cuando uno de ellos ya no es posible la divisibilidad entre ese factor primo, entonces ya no lo podemos escribir. Nos preguntamos entre el siguiente número primo. En este caso, el siguiente número primo es el 3. Nos preguntamos si son divisibles entre 3 ambos números. 6 se puede dividir exactamente entre 3, 9 entre 3. Sí, cuando hay esa posibilidad recién lo anotamos. Entonces, 6 entre 3 es a 2 y 9 entre 3 es a 3. Si te das cuenta, el 2 y el 3 son números primos. Ya no tienen un factor primo en común porque el 2 y el 3 solo se pueden dividir entre uno y entre sí mismo. Entonces ya no tienen algo en común. Cuando ya hemos hecho ese análisis es cuando decimos hasta aquí ha llegado la descomposición en sus factores primos comunes. Entonces, ahí finaliza, ahí acaba. Supuestamente estos números que quedan son las fracciones, es la fracción simplificada. Si, por ejemplo, teníamos el 48 72 avos, la fracción simplificada de estos que realizamos de esta manera es igual a 2 tercios. Quiere decir que 48 72 avos es lo mismo que decir 2 tercios en porcentaje. Por otro lado, ¿no es cierto? Tenemos distintas formas también de simplificar, pero esta tablita del máximo común divisor es la que más ordenadamente nos va a poder permitir la simplificación de fracciones que te mencioné al principio. Pero esto es un tema o un avance posterior
a este contenido. Primeramente debemos saber encontrar el máximo común divisor. Entonces, hemos llegado a encontrar que los factores primos en común que solo tienen el 48 y el 72 son el 2 y el 3 los que tenemos acá, ¿no es cierto? Esa multiplicación, entonces, la multiplicación de los números que tenemos acá nos da al factor primo, o perdón, al máximo común divisor, que son los factores primos en común. 2 por 2 debemos multiplicarlos. 2 por 2, 4. 4 por 2, esto hacemos 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 3, 24. Entonces, el máximo común divisor de 48 y 72 es el 24. Ahora rápidamente vamos a hacer de estos otros dos ejemplos, que tenemos el 10 y el 30. Nos preguntamos, observa, en este caso tenemos al 10 y al 30, terminan en 0. La divisibilidad de estos números es entre 2 o entre 5. Entonces acá yo puedo anotar al 2 o al 5. No importa el orden. Normalmente decimos que sea de manera ordenada. Quiere decir, empezaremos por el 2, el 3, el 5, si es posible al preguntarnos. Pero si tal vez puedes hacer que esto primeramente se divida entre 5. ¿Por qué dividimos entre 5, chicos? Porque terminan, todo número es divisible entre 5 cuando termina en 0 o en 5. Entonces, fácilmente puedo encontrar. Pero tienen que ser ambos. O todos. 10 entre 5 a 2. 30 entre 5. ¿A cuánto sería? A 6, ¿no es cierto? Entonces, observen los números que nos quedan. 2 y 3. 2 y 6, perdón. 2 y 6 son múltiplos del 2 porque también son pares. Entonces, se pueden dividir entre 2. Seguimos dividiendo. 2 entre 2 a 1. 6 entre 2 a 3. Ojo, cuando ya hemos llegado, uno de los números ya se ha descompuesto hasta 1, ya automáticamente nos dice, aquí termina. ¿Entienden? Ya no nos preguntamos más, ahí finaliza, ya no puedo hacer el máximo común divisor. Eso es un tip que debemos tomar en cuenta. Entonces, el máximo común divisor de 10 y de 30 es la multiplicación de estos factores primos en común, ¿no es cierto? En común que tienen ambos números. O todos los números. Si son 2, ambos. Si son 3, 4, todos los números tienen que ser posibles. 5 por 2, 10. Entonces, nuevamente verificamos. Dice que tanto el 10 se puede dividir entre 10 y el 30 también se puede dividir entre 10. Ese es el máximo común divisor. Por último, veremos este último ejemplo para dos números que estamos dando como referencia. Tenemos 4 y 9. 4 y 9. Nos preguntamos, 4 y 9, ¿se pueden dividir entre 2? ¿Ambos? No. Este sí. Este sí. Este sí, pero este no. Entonces, ¿qué sucede? Cuando es uno de ellos que no se puede dividir, no puedo registrar al factor primo en común. Entonces se queda vacío. Empezamos o continuamos con el siguiente número primo, el 3. El 3 va a ser divisible el 9, pero el 2 no. Entonces, miren, el menor es el 4, que es múltiplo de 2. Ya no me puedo seguir preguntando porque es suficiente. Nos damos cuenta que el 4 solamente es múltiplo de 2 y el 9 es múltiplo de 3. ¿Qué quiere decir? Si son múltiplos de 3 y de 2 solamente, entonces estos no son divisibles, no tienen algo en común en divisibilidad con los números primos que contiene. Quiere decir que no se pueden dividir ambos entre 2 ni ambos entre 3. Cuando eso ocurre, entonces nosotros decimos que ahí finaliza. Y acá no hay ningún número primo en común. No tienen ningún número primo en común. Por lo que vamos a hacer lo siguiente, aquí no existe. Entonces, cuando aquí no hay nada, vamos a decir que esto es igual a 1. Cuando aquí no tiene un factor primo en común, entonces nosotros decimos que el máximo común divisor es 1. A modo de comprender los ejercicios propuestos en el texto, o en algunos otros ejercicios con 3 o 4 dígitos o números, vamos a resolver rápidamente todos estos también mediante el método práctico. Ya sabemos el concepto, sino directamente nos vamos a pasar a la resolución. Entonces, veamos, tenemos estos ejercicios propuestos en la página 60. Vamos a comprenderlos, tal vez alguien necesitaba el refuerzo, por lo que empezamos a hacernos la pregunta. La pregunta que vamos a todavía manejar es,
todos son divisibles. Divisibles significa que se pueden dividir entre ese factor primo. Si la respuesta es sí, entonces lo anotamos. Si la respuesta es no, quiere decir que alguno de ellos no es posible, entonces no se lo anota, ¿verdad? Vamos a trabajar. 15, 15, 30, 36, 15 y 30 son múltiplos de 5, ¿no es cierto? 30 y 36 son múltiplos de 2. ¿Por qué estoy viendo y analizando esto? Porque terminan en 5 y 0, se pueden dividir entre 5. Si terminan en cifra par o 0, se pueden dividir entre 2. Entonces, no tienen en común ni al 2 ni al 5. Estos dos sí en 5 y estos dos en 2. Entonces, no hay algo en común, tienen que ser todos. Entonces, nos hemos preguntado, ¿se puede dividir entre 2? No, este sí, pero este no. Entonces, como no hay la posibilidad, uno de ellos no se puede, no lo anotamos. Vamos al siguiente número primo, que sería el 3, ¿verdad? Preguntamos, ¿15 se puede dividir entre 3? Sí. ¿30 entre 3? Sí. ¿36 entre 3? Sí. Todos son múltiplos de 3. ¿Por qué? Porque la suma de sus dígitos, cuando hay cantidades mayores, nos hacemos esta pregunta o aplicamos la reglita de divisibilidad entre 3. La suma de sus dígitos da múltiplo de 3. 1 más 5, 6, múltiplo de 3. 3 más 0, 3, múltiplo de 3. 3 más 6, 9, múltiplo de 3. Nosotros ya conocemos que esto está en la tabla del 3, pero ¿qué tal hubieran números mayores? Entonces, por eso hacemos ese análisis. ¿Es posible entre 3 todos? Sí. Entonces, 15 entre 3 a 5, 30 entre 3 a 10, 36 entre 3 a 9. Ahora, nuevamente hacemos el análisis. Observen, tenemos 5 y 10, son solamente múltiplos del, ya no hay, nos preguntamos nuevamente, ¿se puede dividir entre 3 todos? Este sí, estos otros no. Pasamos al siguiente número primo, que sería el 5. ¿Se puede dividir entre 5? Este sí, pero este no. Pasamos al siguiente número primo, que sería el 7. Pero observa que este número menor acá que tenemos solo es divisible entre 5, entonces ya no puedo seguirme preguntando entre los otros números primos. Ahí finaliza. Ese también es un tip. Entonces esto acaba acá. Y el máximo común divisor, como solamente hay un factor primo en común, ese es nuestro máximo común divisor. Vayamos con este otro ejemplo. 36, 54, 72. Queremos saber su máximo común divisor. Nos preguntamos, ¿todos son divisibles? ¿Se puede dividir entre 2? 36 entre 2 sí, 54 entre 2, porque todos son números pares, terminan en dígito par. 36 entre 2, 18, 54 entre 2, 27, 72 entre 2, 36. Me pregunto ¿todavía se pueden dividir entre 2? Este sí, el 27 no. Entonces, por esa razón, no lo anotamos, no. Ahora nos preguntamos con el siguiente número primo, ¿cuál sería? El 3. 18 se puede dividir entre 3, 27, 36. Sí, fácilmente puedo identificar que están en la tabla del 3, por eso anotamos al 3. 18 entre 3 a 6, 27 entre 3 a 9, 36 entre 3 a 12. Aún me sigo preguntando, ¿todavía se pueden dividir entre 3? Sí, el 6 entre 3 es a 2, el 9 entre 3 es a 3 y el 12 entre 3 es a 4. Veamos ahora, tenemos 2, 3 y 4. El 2 solo es múltiplo de 2, el 3 solo es múltiplo de 3, el 4 es múltiplo de 2, pero este ya es de otro factor primo. Entonces, ya finaliza, ya no podemos preguntarnos más. La multiplicación de estos números nos da como máximo común divisor. En este caso sería 2 por 3, 6 por 3, 18. O también puedes decir 3 por 3, 9, 9 por 2, 18. El orden de los factores no altera el producto. Llegamos al mismo resultado. Vayamos a ver este siguiente. Tenemos a estos tres números rápidamente. Todos son pares. Se puede dividir entre 2, 7, 14, 21. Observa que todos estos números hay dos impares y hay un par. Entonces ya no se puede dividir entre 2. Pasamos al siguiente número primo, que sería el 3. 7 no se puede dividir entre 3, entonces suficiente que uno no se pueda. Paso al siguiente número, 5. ¿Hay alguno que termine en 0 o en 5? Ninguno. Entonces pasamos al siguiente número, que sería el factor primo, que sería el 7. 7, y te das cuenta que todos son múltiplos de 7. Entonces dividimos entre 7. 7 entre 7 a 1, 14 entre 7 a 2, 21 entre 7 a 3. Cuando hemos dicho que cuando encontramos ya uno de los números que sea convertido en 1, automáticamente nos indica que ese es el cierre, que ya no nos preguntamos más, que ahí finaliza. Entonces, en este caso, el máximo común divisor sería 2 por 7, 14.
Y por último, 2 ejercicios más para reforzar nuestro conocimiento. 28, 56, 84, 98, todos son pares. Quiere decir que todos se pueden dividir entre 2. 14, 28, 42, 48. ¿No es cierto? ¿Está bien? 48 no, 49, perdón. 49, la mitad estamos haciendo, ¿no? Veamos ahora, tenemos al 14, 28, 42, 49. ¿Se pueden dividir entre 2? Este sí, 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 no. Ya hay uno que es no, entonces pasamos al siguiente número primo. Entre 3. Entre 3, solamente este, porque la suma de sus dígitos da múltiplo de 3. 4 más 2, 6. Ese me da 10, no se puede, entonces suficiente 1, no lo anotamos. Entre 5, ninguno, porque no termina en 0 o en 5. Entre 7, veamos, sí, 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 todos están en la tabla del 7. 14 entre 7 a 2, 28 entre 7 a 4, 6, 42 entre 7 y 49 entre 7 a 7. Nuevamente analizamos los números que nos queda, 2, 4, 6, 7, el 2 es el menor, ya no me puedo preguntar ni en 7, ni en 11, ni en 13, porque el 2 solo es múltiplo de 2, ¿no es cierto? O solo es divisible entre 2, también podemos decir. Entonces, ahí finaliza, eso también nos da un tip de cuándo finalizar o cuándo termina la pregunta. Entonces, el máximo común divisor de estos números es el 14. ¿De dónde el resultado de 14? De la multiplicación de estos números. Y el último ejemplo, vamos a ver, todos son pares, todos se pueden dividir entre 2. 18, 54, 90, 126. Todos estos números son todavía pares, entonces todavía se puede dividir entre 2. 18 entre 2 a 9, 54 entre 2 es a 27, 90 entre 2, 45, 126 entre 2, 63. Veamos, todos son impares, entonces ya no se puede dividir entre 2, nos preguntamos si es posible entre 3, y todos pues son múltiplos de 3 o la suma de sus dígitos dan un múltiplo de 3. Por eso son divisibles entre 3, entonces. 9 entre 3 a 3, 27 entre 3 a 9, 45 entre 3 a 15, 63 entre 3 a 21. Veamos, 9, 3, 9, 15 y 21 todavía son múltiplos de 3, están en la tabla del 3. Entonces son divisibles entre 3. 3 entre 3 a 1, 9 entre 3 a 3, 15 entre 3 a 5, 21 entre 3 a 7. Ahora analizamos estos últimos números. Aquí ya vemos el número 1. Ya vemos el 1, entonces ya me dice chao. Pero ¿qué tal no hubiera el 1? Entonces analizamos todos. 3, 5 y 7 son primos. Ninguno tiene algo en común porque los números primos solo son divisibles entre 1 y entre sí mismos. Entonces aquí finaliza. Y la multiplicación de estos números, factores primos comunes, nos da el máximo común divisor. Podemos también, otro tip, agrupar estos factores. 2 por 2, 4, 3 por 3, 9 y 4 por 9 nos da 36.